Vamos a empezar con Raúl Carabén, que además de ser contador y profesor universitario especializado en quiebras y concursos e impuestos, así que tiene una especialización enorme, por lo menos tiene un montón de rubros en los que especializarse. Raúl además es el presidente de la cooperativa de productores de Santo Pipé, que es Piporé, yerba Piporé, que esa la van a conocer mucho a la marca. Así que de este producto, vamos con este producto además tan característico de lo que es esta región y esta zona de frontera, ¿no? Porque es un producto que se produce únicamente en esta región, y bueno, nos va a contar un poco las anécdotas y los caminos que tiene de este producto tan propio nuestro, tan regional, tan cerrado ahí en el Mercosur en su producción, pero que llega al mundo. Así que bueno, Raúl, empezamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias y quiero agradecer también a Eduardo Quiroga, que fue quien me invitó a charlar y hablar un poco del tema del yerba mate. La idea, vamos a mostrar con algunos slides de PowerPoint, la idea es mirar primero todo lo que es el mercado de yerba y después quizás reflexionar. O sea, no voy a contar la historia de la cooperativa en sí, porque digamos, es una cooperativa que tiene 90 años, más de 60 años exportando a más de 25 países, muy inserta en todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. La idea es esencialmente ver qué es el mercado de la yerba mate, dónde estamos insertos, en qué consiste este producto. La consigna es producir para el mundo, no solamente para el mundo, también para la Argentina, porque si fuese para el mundo sería el té, por ejemplo, que el 95% de la producción de té se exporta. Entonces, digamos, hay mucha complementariedad entre el té y la yerba mate, también complementariedad que se da entre Corrientes y Misiones, y la característica de los suelos que tiene Misiones y Corrientes hace que tanto el té como la yerba sean las únicas dos provincias del país en las que se produzcan estos bienes. Con lo cual tienen características muy especiales y hay mucha gente que no conoce exactamente qué es la cadena de producción o cuáles son todos los actores de la yerba mate. Son tres grandes sectores que tenemos en la yerba, que es productores, secaderos y molinos, y distintos auxiliares que empiezan entre los viveros, los taleferos, prestadores de servicios, transportes y demás. En esto pensé bastante si lo ponía al INIMA, al Instituto de la Yerba Mate, y no lo puse, porque en realidad no es parte de la cadena de la producción, sino la cadena del problema, más que de la producción. Porque en realidad no ayuda para nada, sino que lo que ha hecho en los últimos tiempos es una pelea estéril. Recién comentamos abajo, digamos, a ver, ¿por qué se han metido a tratar de que nos peleemos entre productores, secaderos y molinos como que si fuéramos cosas antagónicas y no partes de lo mismo? Porque en realidad productores, secaderos y molinos somos parte de la misma cadena de producción, y si nos va bien, nos va bien a todos, y si nos va mal a todos. Entender que es así esta cadena es no entender el mercado. Pero lo más grave es otra cuestión más que ha hecho el Instituto, y lo ha hecho el Instituto en estos últimos 2 años, que es prácticamente una guerra contra la producción de Corrientes, como que si digamos, como prácticamente que el Instituto es de Misiones y no de Corrientes, el Instituto es de todos. Y realmente es muy desagradable a veces compartir en algunos ámbitos y que nos miran con cara rara. ¿Vos qué no querés pelear o no? Claro, porque digamos, somos parte de la misma mesa, pero no somos parte de la misma mesa, entonces está muy feo. Le escuchaba a Navajas decir que tenían un gobierno business friendly. Me encantaría que en nuestra provincia tuviésemos un gobierno business friendly. No, nosotros no tenemos un gobierno business friendly, todo lo contrario. Es decir, prácticamente tenemos un ataque constante contra los sectores productivos. Ataques que se trasuntan, por ejemplo, con la pelea sistemática entre los distintos actores, como también los ataques impositivos, ¿no? Porque la carga tributaria que debemos soportar es tremenda. Sin contar con el hecho que Corrientes se ha visto beneficiada muy fuertemente con el éxodo de empresas que ha habido básicamente del sector de la madera
el éxodo de empresas de emisiones a Corrientes, y que ahí se han desarrollado espectacularmente. ¿Por qué? Por esta historia del business friendly. Digamos, es para pensarlo, es para pensar el rol del Estado, que tiene el rol del Estado en los negocios y el rol del Estado en el desarrollo. Me acuerdo un director de rentas hace unos años, que no está más, cuando le hacíamos una serie de planteos, nos decía, bueno, que agarren sus camiones y se lleven las empresas de la provincia y que se vayan a otro lado. Y nos llamaban oligarcas, como que si, digamos, los que trabajamos somos todos. Y yo siempre digo, el 1 de mayo, que va a ser dentro de poco, en realidad dicen el Día del Trabajador, pero yo digo, y el empresario, que es el que viene y que abre la empresa, y el primero que está y es el último que se va y que trabaja de solo y se va a su casa y sigue trabajando, a ese no es trabajador. Es decir, yo creo que tenemos que empezar a cambiar ciertos conceptos de lo que tenemos como el concepto de empresa, el concepto de integración, y que somos parte de lo mismo, y que si al empresario le va mal, al empleado también le va mal. Y cuando al empresario le va bien, normalmente el empleado también recibe bonos, recibe premios, recibe asistencia de distinto tipo. Es decir, yo soy del concepto de nivelar para arriba y no de nivelar para abajo. Esa es mi visión, ¿no? Bien, decimos los productores es el primer eslabón de la cadena productiva, son digamos, los que empiezan la cadena. Fíjense lo que se produce en la Argentina. En realidad la yerba mate se produce, y han habido intentos de llevar, por ejemplo, yerba mate a África y no hubo éxito. ¿Por qué? Porque esta cuestión de la tierra laterítica que hay en la zona de Paraguay, Misiones y Brasil, no hay en otra parte del mundo, que ha hecho que la Ilex paraguayense, la característica de esta planta, se desarrolle en forma natural ahí. Entendamos que la yerba mate es un árbol, no es una plantita. Entonces sale del eje de todo el resto de los análisis que puedan hacer la parte agropecuaria, solamente comparable quizá con la parte de frutas, Mendoza, o algo parecido, pero es muy particular. La yerba mate nosotros necesitamos por lo menos 5 años desde que se planta hasta poder hacer la primera cosecha. Es un proceso de largo plazo, o sea, no se puede plantar e ir a cosechar al otro año, no. Tenemos que ser muy pacientes, el plantín es muy chiquitito, es un árbol que se va desarrollando lentamente. Necesitamos casi 6, 8 meses el plantín para llevar al campo. Y ahí necesitamos 5 años más para que entre en producción. Misiones produce más o menos, tiene en producción 181.000 hectáreas y Corrientes 27.000 hectáreas. Es decir, más o menos esa es la extensión de tierras plantadas, tanto en Corrientes como en Misiones. Ha salido una resolución del INIM, que digamos la resolución 170, que prohíbe nuevas plantaciones. Acá prohibimos plantar, no se puede plantar más, salvo hasta 5 hectáreas. ¿No? Son absurdos. Decir, en lugar de decir, muchachos, decir, hay hierba, bueno, busquemos alternativas para ver. El lema me encantó cuando producir para el mundo. Gente, hay que producir y salir a vender, no, pisémosle el pie que no produzcan más. Son absurdos que tenemos en el sector, pero bueno, esa es la realidad. Siempre digo, no, para dar un diagnóstico, para ver qué podemos hacer, tenemos que ver cuál es nuestra realidad. Esta es la realidad: 87% de la producción se hace en Misiones, el 13% en Corrientes. Solamente estas dos provincias, no se produce en el resto del país. En cuanto a las toneladas, en 2018 se produjeron 809 millones de kilos, 2019 837, 2020 813, el 2021 fue un récord de producción histórico, jamás hubo tanta producción como el 21, que fueron 882 millones, y se estima para el 2022, producto de la sequía, que difícilmente supere los 700 millones este año. Por eso este año 2022 va a ser un año difícil, complicado. La yerba va a subir, de hecho ya ha subido bastante y se espera que va a ser así este año. ¿Quería decir algo? No obstante, digamos, hoy estamos produciendo arriba de los 800 millones. Si miramos 10 años atrás las estadísticas, se producían 100 millones menos de kilos de yerba mate. De hecho, digamos, hay gente que ha tumbado, antes se plantaba pinos, tumbaron los pinos y pusieron yerba.
tumbaron plantaciones de té y pusieron yerba. Claramente hoy la yerba está rindiendo más que el pino y el té. Es la verdad, está teniendo una rentabilidad mejor. Pero es un negocio que hay que tener paciencia. No hay que ponerse nervioso, porque hay que esperar 5 años para hacer la primera cosecha. Por eso, a veces, la otra vez me preguntaba una periodista, le digo, y me planteaba este tema de los precios y qué va a pasar, y yo le decía, hay que tener paciencia, y eso no es para las grandes corporaciones. Fíjense que en la yerba mate no hay ninguna multinacional que plante yerba mate, no hay ninguna multinacional, todas las empresas son regionales, todas. ¿Está? Si bien hay algunos molinos fuera de la zona productora, como el caso de Molinos Río de la Plata, CBC y algunos, pero digamos, el grueso son todas empresas regionales y son todas pymes, no son mega empresas. Los secaderos es el segundo eslabón que tiene la cadena, digamos, no es parte de la producción, sino que de la parte de industrialización, si lo que hace el secadero es extraer de la hoja, se extrae el agua, se rompe las celdas para extraer el agua. Entonces de cada 3 kilos de hoja verde vamos a tener 1 kilo de yerba canchada. ¿Está? Por eso a veces, y alguna distorsión, que cuando se quieren distorsionar las cifras dicen, mira, al productor se le pagan 50 pesos del kilo y se venden a 400 pesos en el estante. Claro, pero se olvidan que de cada 3 kilos de hoja nos quedamos con 1 kilo de hoja seca. Bueno, ese proceso, digamos, lo hacen los secaderos. Un proceso que en realidad tiene que ver lo mismo que en la parte frigorífica, el frío, bueno, acá con calor se le saca el agua de la hoja. Cuando hablamos de yerba mate, el núcleo de calidad está en este sector. Donde se hace mal la secanza, no se puede rescatar más una yerba mal hecha. ¿Está? Entonces, el núcleo más delicado que tiene que ver con la calidad está en los secaderos. Cada vez hay más tecnología que se está aplicando y hoy tenemos, por ejemplo, tenemos un gran desafío con la cuestión tecnológica, que por ejemplo, el año pasado no hemos podido exportar a Europa. ¿Por qué? Porque hasta el 2020 exportamos muy bien y hemos tenido problemas que la yerba mate tiene residuos de humo. Tiene, digamos, al ser sapecado con fuego y secado con fuego, sale una pequeña cantidad de humo. Queda un pequeño residuo de antraquinonas y benzopirenos, muy pequeño, pero queda. Eso, los europeos, como tienen sobre todo Alemania, tiene una cultura muy fuerte de barreras arancelarias. La cadena del té ha hecho ciertas, que es por la que hay que pasar en la yerba mate, ha hecho ciertas barreras arancelarias que dicen no, tiene benzopirenos antraquinonas, en 10 por millón no, queda fuera, tiene que tener menos de 2 por millón, una cosa así. Entonces estamos teniendo problemas con el ingreso a Europa, producto de la secanza. Entonces están cambiando los procesos de secanza, ¿para qué? Para mejorar y poder ingresar a mercados europeos. Perdón, me dijiste que teníamos más tiempo. Bueno, el tercer eslabón. El tercer eslabón es la parte de molinos. Bien, sin el molino no hacemos nada, porque digamos el molino es el que compra la yerba canchada, tiene que guardar la yerba, tiene que financiar toda la cadena, la cadena de la producción, la cadena de la secanza. Estamos hablando de que hay que dejar en stock por lo menos 10, 12 meses como mínimo, y digamos, hay un poco menos de 140 molinos en todo el país. ¿Está? El grueso está en Corrientes y Misiones, básicamente en Misiones y algunos en Corrientes. No obstante, los dos molinos que más venden en el país están en Corrientes. Es uno que es del amigo y otro que es de la cooperativa Playadito. Son los dos que más venden en el país, son los dos primeros. Y eso es lo que a veces el resto de la cadena vemos mal, que se ataque infundadamente a gente que realmente aporta mucho al sector.
aclaramos que la única parte industrial, y por fallos que hay hasta de la Corte Suprema, la única parte industrial es el molino, porque es el que rompe y tritura y saca distintas composiciones de lo que tiene que ver con la yerba. Siempre decimos, la yerba tiene 3 componentes en realidad: polvo, hoja y palo. Y digamos, por ahí escuchamos muchas veces: no, pero yo quiero un mate que haga espuma. Ah, no, pero no quiero que tenga polvo. Y es una contradicción, porque el mate que no tiene espuma, no tiene polvo, no tiene espuma. Porque lo que hace hacer espuma es el polvo. Entonces a veces dicen, me están vendiendo cualquier porquería, pero me están vendiendo polvo. No, no es tan así. No, no es tan así, es parte del mismo concepto. No obstante, hay un cambio cultural muy grande y que, digamos, la gente va tendiendo a un consumo cada vez con menos polvo. Justamente ¿por qué? Porque, digamos, da un mate más duradero, da menos acidez. El mate muy fuerte es un poco más ácido, ¿no? Es un cambio tecnológico. En cuanto a las salidas de molinos, de acuerdo a la estadística del INIM, 2018 al 2021, me tengo que apurar porque ya me marcaron en la cancha. 2018, 260 millones, 2019, 276, 2020, 268, 2021, 282 millones de kilos en el mercado interno. Las exportaciones, más o menos estamos hablando de un poquito menos del 20% se exporta. Si ustedes se dan cuenta, el 2018 se habla de un récord de exportaciones. En realidad el récord de exportaciones es relativo, porque lo que pasó en el 2018 es que, como había terminado la guerra en Siria, o por lo menos disminuyó fuertemente, los sirios recompusieron los depósitos que ellos tienen allá y se llevaron algunos millones para recomponer el stock de ellos. Más o menos van por mes a Siria unos 100 contenedores por mes. Después de Argentina, el segundo consumidor mundial es Siria. Eso de exportaciones. Importaciones. Bueno, lamentablemente, como el precio, cada vez exportamos más, vendemos más, estamos siendo cada vez más eficientes, no nos alcanza la yerba. Entonces lo que hemos hecho en los últimos años, el sector todo, ha sido importar yerba de Paraguay y de Brasil. Empezó el 2018 muy tímidamente, el 2019, 2020 fueron 30 millones de kilos, y en 2021 fueron 26 millones. ¿Por qué un poco menos? Porque el INIM estableció una serie de controles para aranceleros, que cada vez que viene un camión tienen que hacerse una prueba de cadmio y plomo. Si tiene cadmio y plomo hay que sacar la muestra, mandarla a Córdoba, espera el camión una semana en aduana. Es una complicación terrible, pero, digamos, aún así económicamente conviene y nivela para que el mercado se nivele en cuanto a cantidades y precios. ¿Cuáles son las oportunidades? Pues, digamos, ¿qué es lo que podemos hacer? Es una bebida natural, actúa como un tremendo antioxidante. Se dice que, digamos, de acuerdo a los estudios que ha hecho el INIM, estudios científicos que ha financiado el INIM con investigadores básicamente de la Universidad de La Plata, que son los que más han desarrollado, tiene 3 veces más antioxidante que el té verde. El té verde se vende en el mundo como uno de los mejores antioxidantes, y resulta que la yerba tiene 3 veces más antioxidante que el té verde. Es diurético, estimula, aumenta la capacidad de concentración. Las infusiones, digamos, y acá viene, ¿qué hacemos con hoy? Parte de lo que se decía. A ver, ¿qué podemos hacer? Miren, en 2015 nuestra cooperativa se embarcó en una propuesta del INIM que nos ofreció entrar en el mercado indio. Son 1.300 millones de personas. Hoy la población de India es prácticamente la misma que China. China también es un mercado que ha sido, por ejemplo, una de las yerbateras, la Playadito, está exportando muy bien a China, cada vez se está exportando más. Y, digamos, como potencialidades, tenemos una potencialidad tremenda. La segunda bebida que se consume en el mundo, después del agua, es el té. Y el té de todas las formas. No solamente el té de Camellia sinensis, no, el té como se les ocurra. Y cada vez hay más desarrollo en el mundo de mezclas de té. En la India se consume el masala chai, que, digamos, es una mezcla de un montón de porquerías, que es algo horrible, pero lo más barato que hay. Pero se consume, y se consume muchísimo. Nosotros nos embarcamos en un proyecto financiado por el INIM, hicimos
financiamos la apertura de una sucursal en la India y el INIM se había comprometido a financiar la campaña de difusión. ¿Para qué? Para que el hindú conozca lo que es la yerba mate. Bueno, nos dejaron solo como perro malo en el fondo, es decir, quedamos... Claro, sin campaña de difusión no podemos hacer nada. No conoce la yerba mate, estamos mandando algo a la India, pero no tiene sentido hacerlo de esta manera. ¿Tenemos potencialidad de hacerlo? Sí. En la medida en que no tengamos una resolución que diga, muchachos, no planten más. Pero ¿y si no plantamos, no vendemos? Es decir, son contradicciones tan locas que, digamos, no tienen realmente sentido, ¿no? Vamos redondeando. Realmente, la gente que va por eso está paseando. La Pipor exporta más de 25 países, a lugares... exportamos, o sea, aparte de Siria, Chile, Líbano, Europa, Polonia, ¿cómo es? A Rusia hemos mandado también, Australia, Nueva Zelanda, mandamos yerba a cualquier parte del mundo y realmente hay mercado para hacerlo, hay mucho mercado para explotar. Pero digamos, si nos ponen un pie encima desde lo productivo, no podemos hacer nada. Gracias a Raúl. Bueno, el resto de los senadores que van a ir todos cumpliendo con el tiempo. Seguimos con Walter Kunz. Walter es abogado, misionero y editoriano y medio mezcla. Medio uruguayo también, sí. Y bueno, él fue director de programas y proyectos en agricultura familiar en el 17 y el 18, o 18 y 19 por ahí. Y nos va a ver desde su punto de vista lo productivo bien en zona de frontera, no cómo es la integración microrregional, porque nos integramos al mundo y desde cualquier lugar hoy nos integramos a través de las redes y demás, pero hay una cuestión que es la convivencia fronteriza, que es el mundo real del territorio y del metro cuadrado. Así que desde ahí nos va a comentar un poco Walter. Bueno, gracias Will. Bueno, a ver, estoy con un PowerPoint con la idea de... Bueno, la idea es mostrar cómo la región del NEA está geográficamente vinculada, muy íntimamente vinculada a nuestros vecinos, y generalmente cuando se diseñan ideas productivas, cuando se piensan en desarrollos estratégicos, se mira hacia adentro del país o hacia el mundo en general, pero no miramos mucho lo que pasa en nuestro vecindario, ¿sí? Y un poco el desafío en parte tuvo que ver con cosas que hicimos en la gestión, pero también es una idea que está dando vueltas hace mucho tiempo. Creo que ni siquiera es algo nuevo, sí es recurrente y es interesante poder plantearlo. Es esta mirada estratégica, territorial, que tiene el NEA en relación con sus vecinos y lo que puede hacer, la interacción, ¿no? Entonces miremos qué es el Mercosur y vamos a ver, ahí se puede ver que la región del NEA está enclavada en el Mercosur, está en el corazón de la circulación de bienes y en las relaciones entre los países. Por supuesto que las zonas más pobladas, las capitales están más lejos, pero todo pasa en líneas generales, el comercio, está todo muy relacionado en lo territorial. Tenemos 30 años de existencia en el Mercosur, implicó en algunos aspectos el fortalecimiento de la economía del bloque, en otros casos muchos de los logros que se preveían obtener en realidad no sucedieron, y eso está llevando a una reformulación que veremos a dónde termina, pero de hecho hay ciertos procesos integrados. Nuestro Mercosur está muy expuesto a los vaivenes de la política interna todavía, y no sé si eso va a solucionarse en breve, pero sigue siendo fuente de oportunidades, y muchas veces por estos desencantos que tenemos en materia del Mercosur, porque nos imaginamos que el Mercosur iba a ser todo, ¿no? O sea, íbamos a andar ganado en pie, iban a circular las personas para trabajar libremente, nada de eso pasó, pero sigue siendo fuente de oportunidades. Yo creo que los desencantos hacen que nos vayamos retrayendo y no estemos mirando qué pasa en el vecindario. Y lo cierto es que nosotros en el NEA tenemos con los países vecinos, básicamente Paraguay y Brasil, y en las zonas cercanas, por sobre todas las cosas, factores culturales comunes,
miramos la población, digamos, la herencia cultural del NEA con Paraguay y con Brasil tiene muchísima interrelación entre lo que la música que escuchamos, las cosas que comemos, la forma en la que miramos las cosas, ¿no? Tenemos muchísimos factores culturales comunes que facilitan en realidad la interacción entre las personas. Tenemos realidades agronómicas comunes, no vamos a decir que todo es lo mismo porque no lo es, pero ciertamente el Chaco paraguayo tiene una realidad cercana con lo que es nuestro Chaco, en potencialidades productivas, en muchas cosas. La zona de los suelos lateríticos, Misiones, el nordeste de Corrientes, tiene una relación muy íntima en lo agronómico con lo que pasa en el Brasil cercano, en los mismos suelos, y en muchos casos, en algunos no, pero en algunos tienen producciones similares, como por ejemplo la yerba mate, con el Paraguay lo mismo, la zona de las Misiones. Y está esta cercanía territorial que también abre oportunidades. Ahí está. Bien. Vamos a ver algunos datos relevantes, ¿sí? ¿Qué está pasando en el Paraguay hoy? Está en un proceso ya de largo aliento, en realidad, viene de hace unos cuantos años, en un proceso de importante expansión de su producción agropecuaria. Los agronegocios son, diría, la base de su desarrollo estratégico, ¿no? De su estrategia de desarrollo. Y han logrado un muy favorable clima de negocios. Invertir en el Paraguay, en toda la región, debe ser el lugar donde sale el impuesto más barato, donde hay más facilidades. Hay otros faltantes, ¿no? Por eso tampoco no desarrollan todas las cosas, pero están en el camino, ¿sí? Están yendo hacia allá y tienen algunos proyectos en carpeta muy interesantes, porque hoy son grandes, ya lo vamos a ver después, me estoy adelantando, ¿no? Pero digamos, son grandes productores granarios, pero están insertándose lo más rápido que pueden en la creación de proteína animal basada en esos granos, y hay proyectos de gran escala, muy interesantes, que veremos cómo se desarrollan, pero yo creería que bien, orientados todos hacia la exportación. Brasil es el primer exportador mundial de pollo. No sé si es un dato que todos manejan, pero bueno, para los que están en el tema del comercio y de los granos, es un dato conocido. Es el cuarto exportador mundial de carne de cerdo. Y eso está ubicado, esa producción, porque Brasil es enorme, ¿no? Y hay producciones por todos lados, pero digamos, la parte del agregado de valor, de la creación de proteína animal, estas dos actividades, aunque están en todo el Brasil, pero están mayormente concentradas en la región del sur, en los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Y por sobre todas las cosas están cercanos a la frontera de Misiones, ¿no? Están en el oeste de este territorio. Ahí está el mapita de cómo son los estados del sur. Y esa producción, ese agregado de valor, está esencialmente en una media luna que va como rodeando a la provincia de Misiones y al nordeste de Corrientes. Y el NEA, por cuestiones de arrastre, ¿no? De proyectos productivos truncos, uno va repasando la agenda de las cosas que faltan desarrollar, el NEA tiene, gracias a esa retracción, por atraso en algunos aspectos, no todos, ¿no? Pero tiene una enorme potencialidad todavía para ampliar su producción primaria, y ni hablar de agregado de valor, ¿no? Una agenda que en muchos rubros, sobre todo el alimentario, es una agenda pendiente. Con algunos logros, ¿no? Por ejemplo, Corrientes hoy es la provincia número 1 en producción de terneros de la Argentina, ¿no? O en el arroz también han pasado al frente, antes era Entre Ríos, provincia con la que yo tengo mucha relación, y Corrientes pasó claramente al frente. Pero creo que es importante porque muchas veces no lo tenemos a la vista o lo perdemos de vista, no queremos ver, ¿no? Pero la complementariedad regional puede ser un motor muy importante para el desarrollo de la región. O sea, esa complementariedad entre la región en sentido amplio, ¿sí? O sea, involucrando la agenda productiva del Paraguay y la agenda productiva de Brasil. Integrarnos a esos motores, que son motores que van fuerte, y que tienen ya un recorrido, en el caso de Brasil, de muchos años, y con agregados de valor. Hoy hablaban de la empleabilidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, los brasileños han logrado que su población sea empleable para trabajos de alta exigencia, sobre todo en esta región, ¿no? De alta exigencia en manejo de tecnologías. ¿Por qué? Porque uno no puede manejar esos inmensos frigoríficos o esos procesos productivos tan ajustados si no tiene gente preparada realmente. Entonces, ellos han ido acumulando, se quiere, esos bienes que no son intangibles, que son muy importantes para el desarrollo económico.
Pero pensando en nuestra inserción estratégica, y de esto ya me han escuchado varios hablar alguna vez, el primer bien estratégico de interés regional que nosotros tenemos y que podemos ofrecerle a los vecinos es el maíz. El maíz como potencial, en algunos casos como cosa concreta, diría el Chaco, básicamente. Pero en líneas generales, la potencialidad de producir maíz en Corrientes, en partes de Misiones, en Formosa, son todas zonas agronómicamente aptas. No digo que no tengan sus dificultades, de hecho los suelos lateríticos son más complicados para hacer este tipo. Es vicepresidente de MONAPI, el Movimiento Nacional Pymes, que tienen más de... ¿cuántas? 22.000 empresas. En este momento 22.000 empresarios. Así que bueno, vamos a escuchar. Le quedan 2 minutos porque los demás no consumieron el resto de la gente. Consumieron 30, 20. Así que bueno, Maxi, todo tuyo. Bueno, primero muy buenas tardes. Muchas gracias a la diputada Ingrid Jeter, que por intermedio de ella estoy acá para hablarles un poco y rápidamente voy a tratar de consumir el menos tiempo posible y tomándome muchas de las palabras que dijeron los expositores que me antecedieron en la palabra. Acá se habló y estuve escuchando en el intervalo la palabra del expresidente Mauricio Macri. Y realmente me gustó mucho lo que dijo: si volvemos, tenemos que volver mejores. Y habló de producción, habló del ámbito privado, habló de generar empleo y habló de crecimiento. Sin ningún lugar a dudas que la Argentina necesita crecer, porque si además escuchamos todas las demandas y necesidades que fueron marcando todos y cada uno de ellos, sin ninguna duda necesitamos crecer. La Argentina sale si crecemos, no hay otra forma. Y el crecimiento tiene una génesis que es única y que no podemos inventar ninguna otra, que es el empresario invirtiendo. La generación de riqueza sea solamente en el ámbito privado. La riqueza genuina es en el ámbito privado. Si no fortalecemos al empresariado y si no le creamos condiciones, si el Estado no nos crea condiciones, es imposible el crecimiento. Es el empresario invirtiendo, generando mano de obra, generando más producción, generando riqueza, robusteciendo al PBI, y ahí se produce el crecimiento. La génesis es el empresario. Ahora, hablaba de que nos pisan la espalda permanentemente. Hablaba del financiamiento fuera de competencia que tenemos, por ejemplo, con Brasil y Paraguay. Son 2 de los 5 puntos que estamos pidiendo del Movimiento Nacional PYME, que además lo sabemos desde hace 40 años. Acá hay 40 años, no menos, de políticas que están con diagnósticos equivocados y recetas equivocadas, sin ninguna duda. La Argentina viene padeciendo esto hace 40 años y por eso tenemos el 4% de pobreza en los 70 y el 50% en el año 2022. Entonces, fortalezcamos de una vez y para siempre al ámbito privado, todos nosotros, que somos los que vamos a sacar a la Argentina adelante sin ninguna duda. Hablaban de informalidad laboral, así por encima. 50% de la economía argentina es informalidad laboral. Las pymes son 7 millones, en el arco de todas las pymes hay 7 millones y 4 millones de monotributistas. De los 7 millones, hay 3 millones y medio de empleo negro. Esa es la realidad de la Argentina. No vamos a entrar a hablar de la pobreza y todo eso porque puedo estar 3 horas hablando. Lo que digo es, nosotros necesitamos cambiar el ánimo de la Argentina. La Argentina y el argentino tiene un dolor y está desanimado. Y los seres humanos nos movemos por emociones. Y hoy la emoción que prima en el argentino es el desánimo y el dolor de un Estado que nos viene aplastando hace mucho, como decía él, de que no tenemos financiamiento competente, no podemos tomar créditos porque no hay, de que tenemos regímenes laborales y tributarios que nos matan, y de que a lo último de la cadena nos espera la industria del juicio por si acaso. Entonces, o cambiamos, o Argentina no sale. Y si ahondamos en los números,
voy a empezar a tocar el corazón de todos y cada uno de ustedes y nos vamos a poner a llorar. Pero tenemos que cambiar ese desánimo, cambiando 5 o 6 puntos que son justamente esto de lo que hablábamos, para que Argentina salga. Porque estuvimos viendo también el potencial enorme que tiene la Argentina. Somos potencialmente riquísimos. Y estos 40 años de políticas equivocadas nos llevaron a que seamos estructuralmente pobres. Y no hay derecho a que eso suceda. No hay derecho ni por nosotros y mucho menos por nuestros hijos. Muchísimo menos por los futuros ciudadanos que van a vivir su etapa de trabajo en los años venideros. ¿Qué futuro le estamos dejando? ¿Qué le estamos dejando a los pibes, a nuestros hijos para el día de mañana? Argentina necesita cambiar ayer. Las urgencias son fenomenales. Tenemos que ir a terminar con estas cuestiones, tomarnos, y ojalá se cumpla lo que dijo el expresidente, porque él habló justamente de lo que estamos hablando nosotros. Con el proyecto de ley que tenemos en el Movimiento Nacional PYME, que se lo fuimos a presentar a casi todo el arco de los legisladores del país, a casi todos, y a todo el arco socioproductivo de la Argentina, y estuvimos hace 2 semanas con un ex ministro de Economía que se quedó absolutamente sorprendido de la profundidad del proyecto de ley del MONAPIC y además de lo perfectamente redactado que está. Y nos lo pidió para cuando lo tengamos listo para llevarlo a la legislatura nacional. Así que nosotros necesitamos inyectar ánimo en la Argentina toda. Ni hablar de la región del NEA. Estuvimos viendo los números comparativos, pero ni hablar. Nosotros necesitamos inyectar ánimo en toda la población argentina y por supuesto que necesitamos darle aire fresco al empresariado. La Argentina sin el empresario no sale. Nosotros tenemos que ir a pelear, todos juntos, pelear digo en el buen sentido, todos los empresarios, porque somos el sostén de la estructura socioeconómica de la Argentina. Y cuando fuimos a relevar datos de cuál es la generación de riqueza de la Argentina, nos dimos cuenta que el 70% de la riqueza de la Argentina la generan las pymes. Que las pymes en la Argentina somos 600.000, contra un mismo universo poblacional de España, por ejemplo, que tiene 1.800.000. Y las grandes empresas son 1.500. La Argentina tiene la nada misma de grandes empresas. Necesitamos que sean 15.000, porque somos proveedores y clientes también de las grandes empresas. Necesitamos fortalecer al empresariado todo. Pero sin ninguna duda yo estoy hablando del universo macro, porque ellos ya creo que hablaron muy bien todos de toda la problemática de la región. Ahora, la problemática del empresariado todo, de los que producen y de los bienes y servicios, es realmente todo lo que ustedes fueron diciendo. Que no hay financiamiento, es escasísimo. Por cada peso o dólar que aportan las pymes al Producto Bruto, nos financian 0,4 centavos. 0,4 centavos. Aportamos el 42% al Producto Bruto general, que es el 67% del Producto Bruto privado, que es la generación genuina de riqueza. Entonces, lo que tenemos que ir a buscar, que para que se produzca todo lo que ustedes estaban pidiendo, tenemos que ir a la génesis. Tenemos que ir a modificar todas estas cuestiones. Si no modificamos todas estas cuestiones, Argentina no sale. Si modificamos estas cuestiones, les aseguro, porque además terminamos de hacer una encuesta con la Fundación Observatorio PYME, que es FOP, la encuestadora más seria que hay en cuanto a mediciones de pymes de Latinoamérica, y salió que si la ley que nosotros estamos pidiendo estaría rigiendo los destinos de la producción en Argentina, generamos 2.167.000 puestos de trabajo en un año. Blanco, registrado. De calidad vemos. Sabemos que es muy difícil conseguir empleo formal y además capacitado en la Argentina. Pero por lo menos tenemos que ir a buscar generarle trabajo formal a esos 3,5 millones que hoy lo están haciendo desde la informalidad. Y donde el Estado, pregunto, ¿qué se está llevando el Estado de ese trabajo informal? 0. ¿Cuánto se lleva la obra social? 0.
Los sindicatos, palabrita, ¿cuánto se llevan los sindicatos? 0. Cuando no vamos a conversar con ellos, encontramos alguna empatía. Pero aunque ustedes no lo crean, no se toman de esto que le estamos diciendo. Y no encontramos el porqué. Y lo estamos buscando. La política sí. Cuando nos sentamos a charlar entienden que la salida está por acá. Y ahora refuerzo mucho más el concepto porque lo dijo un expresidente de la República Argentina. Clarito. Habló del empresario, del ámbito privado, del crecimiento, de generar empleo y de generar producción. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Lo venimos diciendo hace 2 años. Salimos a recorrer el país con el presidente del MONAPI, yo soy el vicepresidente, el presidente Alejandro Bettani, que es un empresario muy reconocido, presidente de Industrias Inca, de Productos Inca y además presidente de Copal. Y esto le estamos contando a todos los empresarios del país. La Argentina sale, rápidamente sale. Tenemos que ir a cambiar el paradigma y la inercia de ese Estado que hace 40 años que nos viene aplastando y de buscar, entre otras cosas, un financiamiento que sea competitivo. Sin duda, Willy, 4 minutos me queda mucho. Digo, vayamos a pedir todos que nos cambien las condiciones. Porque para que se produzca toda la competitividad que ustedes necesitan en el NEA, para salir con sus productos con mayor fuerza y en mayor volumen, si no tenemos la génesis, cuéntenme cómo lo vamos a hacer. Es imposible. Entonces vayamos a solucionar el problema primario, la génesis del problema, para después empezar a buscar todas estas cuestiones. Pero tenemos un problema grave con esos 5 o 6 puntos que nosotros venimos pidiendo, que si no se solucionan, el 50% de informalidad laboral se va a profundizar, la pobreza va a llegar no al 50, va a llegar al 70, y yo no sé dónde terminamos. La Argentina necesita cambiar y nosotros estamos diciendo que si nos retocan condiciones, Argentina sale. Les aseguramos que Argentina sale. Y lo vamos a ir a buscar y lo vamos a seguir peleando porque estamos convencidos de esta realidad. Con que vayamos a buscar de primera mano, con condiciones que sean convenientes para todos, traer a esos 3,5 millones al blanco, ya nos damos por absolutamente satisfechos. Así que Argentina tiene salida. Tengamos confianza por nosotros, por lo que todavía nos queda de vida, aunque ya algunos estamos viejos, pero además por el futuro de nuestros hijos. Por nuestros hijos lo tenemos que hacer. Nuestros hijos no se merecen el futuro que le estamos dejando, sin ninguna duda. Así que vayamos todos juntos a pelear por esto, porque nosotros tampoco nos merecemos esta realidad y mucho menos el futuro que nos espera. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos.